Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Debate. Les saluda Eva Velasco. Hoy vamos a hablar acerca de los excesos que solemos hacer en estas fiestas con la comida y algunas recomendaciones que nos van a servir mucho para hacerlo de forma correcta. Por eso tenemos una invitada especial ese día, Gabriela Urrutia, nutricionista. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. La verdad que es un gusto estar aquí el día de hoy, sobre todo porque el tema está en boga, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que a todos nos interesa esto de los excesos y precisamente comenzamos con eso. Se ha vuelto hasta una tradición el hecho de decir, bueno, Nochebuena o fin de año voy a comer un montón. Pero ¿realmente conocemos las consecuencias de esto? Yo considero que la gran mayoría está consciente de los efectos porque los percibimos, ¿verdad? Los problemas digestivos son, digamos, la primera alarma que puede darnos a conocer si realmente las porciones que hemos manejado, la velocidad con la que hemos comido e inclusive el volumen de líquido a través de las bebidas que hemos ingerido, y por supuesto nuestro sistema digestivo va a generar una respuesta rápida. ¿Cuáles podrían ser? De repente una sensación de lo que normalmente conocemos como sentirnos embotados, que muchos gases, que eventualmente inflamación, colitis. Vamos a sentir el cambio en el sistema inmunológico en el sentido de que va a haber un poco más de retención de líquidos. Esa retención de líquidos lo vamos a percibir en la cara, en las manos y muchas veces en los pies. Entonces, para los pacientes que tienen algunas condiciones como hipertensión, diabetes, es un llamado importante a la mesura debido a estas condiciones y a la población en general, porque pueden generar cambios importantes que favorezcan a que nos enfermemos con más facilidad. Entonces, tanto niños, adolescentes y por supuesto los adultos podemos percibir esos cambios en la parte digestiva, ¿verdad? Entiendo. Ahora, ¿son esas consecuencias a corto plazo las que estaba mencionando, pero también a largo plazo, y es las que menos nos gusta? Sí, por supuesto. Para que nosotros podamos hacer un contexto, la mayoría de colegas sabemos que para que nuestro paciente incremente 1 libra de peso ha tenido que incorporar 3.000 calorías extra de su requerimiento calórico. Entonces, en una mujer promedio salvadoreña, el requerimiento calórico está más o menos a 1.500. Pero en estas festividades, con mucha facilidad, los excesos nos pueden llevar a que consumamos 4.000 calorías. ¿Por qué? Porque de repente, si nos damos cuenta, el día se alarga, ¿verdad? O sea, desayunamos, merendamos, almorzamos, merendamos y luego las festividades nos llevan a comer tarde. Entonces, por supuesto que la insulina, que es la encargada de estar generando esa sensación de necesidad por comer, va a estar a la orden del día más tiempo, porque vamos a tardarnos un poco más en dormir. Y recordemos que no solamente concentramos la Nochebuena y el fin de año, sino que eventualmente nosotros como salvadoreños amamos con comida, celebramos con comida y todo nos congrega a comer. Entonces, no solamente son un par de cenas, sino que eventualmente son convivios navideños, reuniones que están a la orden del día. Y sobre todo porque hay muchos que ya están de vacaciones, entonces se dan este break que va a terminar pues, en consecuencias. Ahora, me llamó mucho la atención lo que dijo, o sea que estas casi 5.000 calorías que uno puede consumir, puede engordar 1 libra. 1 libra. ¿Y cuándo veríamos esto? Nosotros, de hecho, podemos establecer periodos tan cortos como un fin de semana. De hecho, cuando tengo que evaluar a algún paciente, noto la diferencia de evaluarlo un día viernes, un día jueves, y tal vez
un fin de semana puede generar este cambio a 1 libra, ¿verdad? Okay. Dentro de esta libra sí es importante determinar que no todo es grasa, sino que también hay un contexto de retención de líquidos debido al consumo excesivo de carbohidratos. Sí. Entonces ese es, digamos, uno de los factores que podemos empezar a analizar. A nadie, creo yo, que le llama la atención en esta época estarse pesando. De hecho, algunos huyen, ¿verdad?, de estarse monitoreando, pero vamos a ver cambios, por ejemplo, en el tamaño de la cintura y, por supuesto, en la báscula. Si nosotros no queremos ir a la báscula, pues el cincho siempre aprieta, ¿verdad? Y yo creo que ese es uno de nos va a ir diciendo definitivamente. Claro. Sí, ahora, usted también mencionaba estas consecuencias a corto plazo también. Sí. A todos, pero específicamente las personas con enfermedades crónicas, ¿se aumentan estas consecuencias? ¿Cuáles podrían ser? Por supuesto, los datos de laboratorio. Los datos de laboratorio pueden cambiar de una forma drástica a una acumulación importante de lípidos que nosotros identificamos como triglicéridos, porque los triglicéridos están relacionados con el consumo excesivo de alcohol y carbohidratos. Y si podemos darnos cuenta, las comidas que suelen estar a la orden del día en este contexto justamente están relacionadas con excesos de azúcar, excesos en las harinas, mucho postre y por supuesto las bebidas, ¿verdad? Que dentro de esto están toda la variedad, de entre lo más básico que puede ser un refresco en casa, hasta la cantidad importante de bebidas gaseosas y de alcohol, ¿verdad? Y de alcohol que están relacionadas. Eso va a generar un impacto importante sobre el hígado y por supuesto va a generar una mayor producción de triglicéridos y también de colesterol. Por eso los pacientes que tienen condiciones como hígado graso, pacientes hipertensos, pacientes que tienen intolerancia a los carbohidratos y dentro de este está los hipoglicémicos, están los pacientes o las pacientes en este caso que tienen ovarios poliquísticos y que tienen eventualmente retrasos de su menstruación justamente en este periodo de dicembrino o inclusive se puede presentar en enero los cambios de menstruación en las mujeres. Entonces esos patrones hacen que esas enfermedades nos mantengan en un estado de vulnerabilidad. Nos podemos descompensar fácilmente. Entonces, definitivamente es un llamado a la mesura, sobre todo estos pacientes, ¿verdad? Sí. Que si bien es cierto, es un momento propicio para celebrar, para estar con la familia, para recibir inclusive a los parientes que nos visitan fuera de la frontera, ¿verdad? Pero la mesura siempre es un factor muy importante cuando tenemos condiciones específicas. Cuando habla de mesura, ¿a qué se refiere específicamente para estos pacientes? ¿Cuáles son esas claves que no tienen que olvidar? O sea, sí pueden disfrutar y todo, pero claro. ¿Qué es esa recomendación para ellos específicamente? Quizás en el caso, por ejemplo, del paciente hipertenso, la mesura a la sal, por ejemplo, el consumo excesivo de sal está relacionado no solamente con las cosas que obviamente tienen sabor a sal, las boquitas, por ejemplo, nosotros consumimos de repente mucho snack y propiciamos también el consumo de galletas, de alimentos que están conservados, mucho queso. El queso tiene mucha cantidad de sal y entonces ese paciente hipertenso que se ha mantenido con su medicamento puede ser que en condiciones de sobrepeso, retención de líquidos, hagan que esa presión arterial que antes estaba controlada con un medicamento pueda descompensarse y pueda ser más dificultoso. Entonces, bajo ese punto, el paciente hipertenso debe de cuidar su peso, debe de cuidar su cintura, porque el tamaño de la cintura determina muchas veces el esfuerzo que hace el corazón en llevar la sangre de donde está situado hacia las partes más lejanas. ¿Cuáles son? La cabeza,
las manos y los pies. El paciente hipertenso debe de estar muy atento a dolores de cabeza, a que si de repente los anillos de boda empiezan a tener dificultad para quitarse, y mucho más todavía, pues el identificar los pies, ¿verdad? Cualquier retención de líquidos a este nivel ya se vuelve una lucita amarilla que hay que empezar a verificar. Entiendo. Y digamos, alguno que nos esté viendo por ahí que está sufriendo de alguna de estas enfermedades le puede preguntar, entonces, ¿qué puedo comer? O sea, es decir, si quiero excederme un poquito, pues, pero de ciertos alimentos, ¿se puede? Yo considero que los pacientes hipertensos, diabéticos, son personas que no desconocen su enfermedad, principalmente si tienen ya varios años de padecerlo, saben los estragos que genera el exceso de alcohol. En este caso, yo recomiendo que si el paciente se va a exponer al alcohol, que busque alternativas como por ejemplo el vino. En el caso, por ejemplo, de los destilados, sabemos que entre más calidad podríamos encontrar en el whisky versus tener un exceso a través del ron o del vodka, ¿verdad? Que suelen combinarse con otras bebidas que llevan azúcar. Entonces, el paciente hipertenso, el paciente diabético debe de mantener sus porciones. Si suele comer, por ejemplo, una porción de tortilla, una porción de arroz en cada tiempo de comida, pues procurar cumplirlo cuando tengamos la versión de pavo, ¿verdad? Que estamos quizás más relacionados en estas épocas. Y si yo voy a cambiar mi tortilla por arroz, pues saber que no hay que comer extra pan, ¿verdad? Si mi familia va a hacer una gallina rellena o panes con pavo, en el paciente hipertenso, en el paciente diabético, yo le recomendaría mejor no hacer un pan con pavo, sino que procurar mejor servirse el pavo, comer ensalada, ¿verdad? Porque un pan con pavo solamente tiene un poquito de pepino y quizás lechuga y un poco, y algunos le ponemos curtido o algo, ¿verdad? Que nos guste, pero servirse una ensalada va a garantizar que tengamos un poquito más de balance y decidir, bueno, me quiero comer el arroz capeado, me quiero comer el postre y decidir. A eso llamo mesura, a que tengamos la conciencia de decidir en base a mi condición, no en base a lo que el resto está decidiendo, porque aquellos que no tienen ninguna condición quizás no van a tener ningún efecto, ¿verdad? Pero para el paciente hipertenso y diabético, sí. Excelente. Vamos a ir a una pausa comercial, pero ya volvemos con más, hablando de nutrición en estas festividades. Ya volvemos. Gracias por continuar con Debate. Estamos hablando de alimentación en estas festividades y buenas recomendaciones que nos va a compartir la nutricionista Gabriela Urrutia. Estábamos hablando de las consecuencias para personas con enfermedades crónicas, pero para la población en general, ¿cuáles son estos datos que tenemos que saber para seguir una alimentación saludable a pesar de la temporada? Muy bien, sí, para la población general quizás lo básico sería mantener nuestra hidratación saludable. A veces solemos confundir la sensación de sed por hambre y eso puede generar, si nosotros nos privamos del agua, llevarnos a comer más. Tratar la manera que no todos los tiempos de comida sean fuera de casa, sino que procurar que los tiempos de comida como el desayuno, el almuerzo, estén balanceados a través de la incorporación de frutas y vegetales. Como ya dije anteriormente, la parte digestiva se ve
comprometida en los excesos, entonces incorporar dentro del desayuno, el almuerzo, buena cantidad de vegetales y frutas va a garantizar que ese proceso digestivo se mantenga un poquito más estable. Ahora, dentro de las versiones de cenas, podría ser una recomendación de que si nosotros vamos a ofrecer una reunión en nuestra casa, procuremos tener el balance. ¿Cómo lo vamos a lograr? Primero, identificar qué proteína vamos a consumir en ese día, ¿verdad? Puede ser carne de res, carne de pollo, pescado, el pavo, la gallina, ¿verdad? Que son los que están ahorita disponibles. Saber que siempre tenemos que presentar una versión de vegetales, una ensalada, ¿verdad? Y aquí tengo que hacer una pequeña aclaración. Las versiones, por ejemplo, de ensalada rusa que suelen estar disponibles no son los vegetales que estamos buscando, claro, sino que prácticamente este es el complemento parecido al arroz, al puré, al camote. Entonces son del mismo equipo. Si nosotros ponemos el pavo con una ensalada rusa, arroz y adicional agregamos pan, más el postre y todas las bebidas que estaban ahí disponibles, definitivamente no tenemos un equilibrio. Pero si nosotros ofrecemos a nuestros comensales una buena proteína con su salsita rica, porque no hay que comer tampoco desabrido, es una época propicia, ¿verdad? Hay que agregar siempre los vegetales frescos, podemos ocupar también los vegetales salteados, asados, y por supuesto identificar qué carbohidrato vamos a ofrecer. Puede ser un puré de papa, puede ser un arroz. Dentro de los arroces yo recomiendo que siempre lleven vegetales, que lleven ejotes, zanahoria, ¿verdad? Que están siempre disponibles en la familia salvadoreña. Y por supuesto, quizás si lo práctico es hacer un pan con pavo, determinar el tamaño, ¿verdad? Entre más grandes, más le caben y entonces es ahí donde nosotros podemos excedernos, ¿verdad? Entonces sí considero que hacer un balance en ese sentido podría brindarle a nuestros invitados una cena un poquito menos difícil de digerir, ¿verdad? Va a ser sabrosa, eso no lo vamos a dudar, pero sí estos pueden en algún momento padecer. En el caso, por ejemplo, de los niños y los jóvenes, tratar la manera de no servirle como a los adultos, sino que respetar muchas veces que los niños tienen porciones específicas. Las manos de los niños, el tamaño de las manos va a brindarnos una información importante. Por ejemplo, para los papás, el puño de los niños normalmente nos va a brindar el tamaño de la porción de carbohidratos. Arroz, papa, ensalada rusa, ¿verdad? Lo que decíamos. El tamaño de la mano va a determinar lo que nosotros vamos a incorporar como proteínas. Aquí cabe el pedacito de pavo, la carnita asada, el tamaño de la gallina, ¿verdad? Entonces, el tamaño de la mano va a darnos una idea de cuánta cantidad necesita mi hijo, mi adolescente, para que no se pase, para no servirle en exceso. A veces da lástima botar tanta comida, porque en esa gran variedad que hay, ¿verdad? A veces nos emociona, ¿verdad? Tener una mesa tan grande y comemos y nos servimos con ansiedad y sobre apetito, ¿verdad? No hambre, sino que apetito. Aquí hay una diferencia. Hambre es esa necesidad fisiológica que me invita a comer, pero apetito es cuando yo quiero algo, viene de un deseo, ¿verdad? No una necesidad. Entonces, las mesas que están ahorita disponibles nos atraen por el apetito. Sí, de hecho, ¿verdad? De ahí viene, me apetece comer eso. Sí, me apetece este postre, me apetece esta bebida, ¿verdad? Que no necesito, o sea, no es necesariamente tengo hambre. Pero que lo puedo comer. De hecho, una forma de identificar en qué momento hay una necesidad y en qué momento hay un apetito es que cuando me apetece no hay horario.
cuando hay hambre hay un horario. Entonces, eso sí nos puede guiar un poquito. El cuerpo lo pide, ¿no? Exacto. Es una necesidad. Ahora, nos estaba mencionando sobre las porciones de los niños, Sí. pero también aplica para los adultos. Por supuesto, nuestras los medidas. adultos. Los adultos también nos podemos guiar a través de las manos. La cantidad de ensalada, ¿verdad? Si la quisiéramos medir en estos días, es uniendo nuestras manos. Si nosotros unimos nuestras manos, esa es la necesidad de ensalada. El puño también va a guiarnos para ver la porción de carbohidratos, la palma para la porción de proteínas y por supuesto verificamos también mucho que cada tiempo de comida esté acompañado de agua, ¿verdad? A veces en las mesas nosotros ya no acostumbramos lo que hacían nuestros abuelitos. Nuestros abuelitos siempre tenían una sopa de entrada y tenían un vaso de agua. Eso garantizaba que digestivamente esa comida fuera un poco más saludable. Entonces, es una buena idea. Entiendo. Ahora, algunos podrían preguntarse, bueno, entonces no podemos comer postre o podemos comer postre. ¿Hay opciones saludables? Yo considero que para aquellos que se han mantenido en movimiento, que hacen ejercicio, de repente comer un postre nos va a generar, digamos, cambios importantes a nivel metabólico, pero aquellos que se mantienen sentaditos todo el tiempo, habría que hacer una pregunta, bueno, ok, si yo he ganado de peso en esta pandemia, en estos meses, yo tendría que decidir, ¿verdad? Definitivamente entre comerme el arroz capeado de la cena, del plato, o si definitivamente el postre me llama muchísimo la atención. Le voy a ser bien franca. Si yo llego a una casa y de repente el postre es un budín, a mí no me llama la atención. Yo prefiero mejor mi arroz capeado con espárragos, que no lo encuentro todas las veces del año y que quizás me encanta porque mi tía lo hace, ¿verdad? Entonces eso es mi carbohidrato. Pero si hay un pie de limón que es mi favorito, entonces yo ahí definitivamente tengo que decidir. O me como el arroz capeado o me como tranquilamente. Y aquí creo yo que vale la pena que seamos conscientes. Sin culpa. Comer sin culpa es un tema muy bueno. Pero cuando nosotros estamos comiendo el arroz capeado, la ensalada rusa, y de repente sabemos que ya el estómago ya nos está diciendo que nos llenamos, y aparece el postre y tiene lácteos, eso va a ser una bomba de tiempo, definitivamente. Eso le iba a preguntar también. ¿Cuáles son esas mezclas que no tenemos que hacer prohibidas? Sí, yo considero que los excesos de las grasas van a generar que el vaciado del estómago sea lento. Entonces, si yo estoy comiendo, por ejemplo, un puyazo que tiene aquel gordito delicioso y me estoy comiendo un embutido como un chorizo, de repente un chirmol que viene a traer balance, pero de repente ese arroz capeado tiene más grasa porque tiene queso, no, o sea, el chorizo, la carne y el arroz van a generar estragos para que esa comida se vuelva líquida, porque el propósito del estómago es transformar el alimento en una sustancia líquida para pasarlo al intestino. Entonces, si nosotros comemos ansioso y no masticamos, los trozos de la mordida son tan grandes que permanecen hasta 4 horas. Imagínense si nosotros decidimos cenar tarde, 9, 10, inclusive en estas temporadas propicias que esperamos justamente a las 12, ¿verdad? Sí. Entonces, de las 12 allá, tipo las 4 de la mañana, se va digiriendo el pedazo de carne, la gallina y todo lo que nos comimos. Entonces sí le damos un gran trabajo al pobre intestino más noche. Ok, y me llama la atención que no solo por la comida, sino lo que mencionó, por la manera en la que masticamos. Sí. ¿Cuál es la correcta? En este caso, por ejemplo, si nosotros somos ansiosos, normalmente comemos rápido. Nuestro estilo de vida hoy nos ha invitado a que los tiempos de comida sean tragados.
tenemos poco tiempo y entonces nos hemos acostumbrado muchas veces a esa rapidez. Aun cuando estamos celebrando con familia, seguimos con esa compulsión. Comer despacio siempre va a ser un factor que nos ayuda a medirnos cuando ya el cuerpo nos está diciendo suficiente, ya no más. El paciente que está comiendo incorpora mucho aire, está en eso, ¿verdad? Y la sensación de morder el alimento empieza a disminuir, tragamos mucho. Entonces esos pacientes van a tener gases en la noche. Definitivamente va a haber la presencia de gases. Entonces, una forma de mesurar es incorporar siempre los vegetales. Los vegetales nos van a obligar a masticar, ¿verdad? Entonces, por eso es que es una buena estrategia saber que ante una proteína debe de haber un vegetal que le ayude a digerirse. Y esa es una buena combinación. Ya habíamos hablado de la mala combinación, los excesos en las grasas. Pero una buena combinación es tener una proteína y garantizar a través del vegetal que esa proteína se va a digerir más fácil. Entiendo. Ahora, también dicen por ahí que los que no mastican bien o comen demasiado rápido también van a comer más eventualmente. Sí, por supuesto, porque como es la sensación de llenura se va a sentir a largo plazo, a mediano plazo. En cambio, el paciente que come despacio está más consciente, disfruta de una forma más persistente los sabores, los olores, y entonces ese masticar, ese rumiar va a permitir que ese apetito que yo tenía al inicio vaya disminuyendo, ¿verdad? Entonces se espera que los primeros bocados sean los que nos hagan decir pero si yo paso todo el rato de la comida qué rico, el siguiente no, estoy comiendo muy rápido, estoy dejando de que el proceso normal se dé, porque se esperaría que después de los primeros 2 bocados ya nosotros no nos veamos sobresaltados del sabor. Entiendo. Ok, vamos a ir a otra pausa comercial. Claro. Vamos a seguir hablando de nutrición y en el siguiente bloque vamos a hablar de recomendaciones para aquellos que quieren empezar la dieta en este 2023. Ya volvemos. Continuamos con más acá en Debate. Estamos hablando de nutrición. Estamos con Gabriela Urrutia, nutricionista. Mire, estábamos dando recomendaciones para estas festividades y luego de estas, pero también enero significa para muchos hacer dieta. Pero ¿cómo debemos empezarla si queremos hacerlo? Muchos dicen de golpe, ya, voy a empezar ya, después de comer súper mal, ya no voy a comer nada. No creo que sea tanta exageración, ¿no? ¿Cómo es la manera correcta? Yo considero que el primer reto que deberíamos de considerar esa primera semana del mes de enero es involucrarnos más en la cocina. Quizás el privarnos, el castigarnos ante los excesos definitivamente no es la mejor postura. Venir y decir, no, ahora me voy a someter a dietas demasiado rigurosas, estrictas, que me van, en vez de nutrir, me van a poner en riesgo. Supóngase, un paciente que ha ganado peso, que se descompensó porque es diabético y por iniciativa y decir, Dios mío, ya me va a tocar la consulta con el especialista, yo tengo que ver cómo bajo mis niveles y me voy a poner a una dieta estricta. Podemos llevar de un cuerpo inestable a un proceso inclusive más dificultoso haciendo ese tipo de dietas
donde solo queremos comer vegetales, por ejemplo, donde queremos hacer un esfuerzo a base de jugos, donde queremos implementar programas o hábitos como el ayuno, después de estar comiendo tanto durante la temporada. Definitivamente el empezar a comer todos los tiempos de comida en casa ya va a brindar un cambio. El dejar de consumir bebidas con exceso de azúcar, por lo menos le garantizo 5 libras menos en enero. Así de fácil, así de fácil. Y por supuesto, la actividad física. Si nosotros nos hemos mantenido en un estado vacacional donde no nos hemos movido, el ejercicio puede ser una recomendación que siempre va a traer beneficios. Entonces, para aquellos que se inscriben al gimnasio en el mes de enero, pues mi recomendación es que traten de hacer ese intento de incorporar por lo menos 3 a 4 sesiones a la semana. ¿Cuántos minutos deberían de sumar? 150. 150 minutos semanales. Si este paciente que antes había subido de peso, que se siente mal, que es hipertenso, empieza a caminar 20 minutos todos los días de la semana, créame que su presión arterial va a encontrar el camino para recuperarse. Ese líquido retenido en los pies va a empezar a circular y a darnos muestra que vamos a tener, digamos, un mejor resultado. Y por supuesto, todo problema digestivo llamado reflujo, colitis, gastritis o inclusive estreñimiento se ven mejorados cuando nosotros incorporamos actividad física, porque es un momento en el que el cuerpo hace cosas diferentes, definitivamente. Entonces, mi recomendación sería comer en casa, comer comida casera, procurar tomar agua y cumplir esos 150 minutos. Ese podría ser un inicio bastante bueno para hacer un cambio efectivo y definitivamente no irse hacia cosas drásticas, inclusive implementar cosas que desconocemos. Un paciente que no sabe cómo implementar una dieta keto, una dieta de ayuno intermitente, una dieta líquida, no se someta sin la astucia o el entendimiento de un profesional. No lo haga. Eso le iba a preguntar. Hay mucha gente que en este afán de bajar de peso justo en esa temporada se pone a buscar en internet dietas o se pone a agarrar la dieta de la tía, se pone a agarrar la dieta que le dieron a mi mamá, entonces yo también voy a comer esto. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de tomarse este atrevimiento? Toda terapia nutricional individualizada tiene esa característica que está elaborada para ese paciente. Entonces, si yo tengo condiciones específicas o simple y sencillamente tengo sobrepeso y me someto a una dieta de otro ser humano que no tiene ni la misma constitución ni tiene mis mismos hábitos, por supuesto que me voy a poner en una situación en donde la privación de calorías puede traerme consecuencias no muy agradables. Así que definitivamente no es esa el camino. Entiendo. También mencionaba otra de las dietas que están de moda, es esta dieta keto. Hay mucha información en internet acerca de eso, pero esta me llama la atención especialmente porque es muy restrictiva. Entonces, ¿qué pasa con la gente que la toma así, sin un médico o un nutricionista? Yo considero que la versión keto es una versión de la dieta Atkins que hemos conocido por mucho tiempo. Esta dieta incorpora grandes cantidades de proteínas y yo creo que para quienes han estado comiendo en esta época, pasarse una dieta keto donde pueden seguir comiendo carne, donde pueden seguir comiendo grasas, y me privo absolutamente de una buena cantidad, o si no es que toda la cantidad de carbohidratos,
puede sentir, ay no, qué chivo, yo puedo seguir comiendo toda esta cantidad de grasa y de proteínas y no pasa nada. Sí pasan cosas. Quitar los carbohidratos de una forma drástica puede llevarnos a síntomas de hipoglicemia, dolores de cabeza, mareos, sensación de lentitud, náuseas, y entonces esos signos nos están alertando que el suministro de energía está cambiando de una versión gasolina a diésel, ¿verdad? Okay. Entonces es un tema que lejos de mejorar los datos de laboratorio, los pueden estropear. Un paciente que ha entrado con poco colesterol alto en diciembre, con una dieta keto en enero, puede incrementarlo muchísimo y eso puede generar cambios en su presión arterial. Entonces, el acompañamiento de un profesional que pueda indicar la estrategia para poder trasladar de una dieta de abuso a una dieta keto va a garantizar que ese paciente va a tener los mejores resultados. Entiendo. Otra de estas opciones que están disponibles es el ayuno intermitente. Sí. ¿Esto es recomendable? ¿Es para todos? Exacto. Ahí en esa última frase creo que encerramos. No es una versión o un plan alimentario para todos. El ayuno está comprobado que tiene muchos beneficios, pero el paciente que tiene condiciones, intolerancias a los carbohidratos, puede tener malfunciones al inicio de la hormona insulina, porque prácticamente es privarlo de varias horas de comer. Se sabe que nosotros tenemos un ayuno normal, metabólico, que dura 12 horas. Si nosotros cenamos a las 7 de la noche, finalizamos aproximadamente 30 minutos, 40 minutos después. Deberíamos de desayunar en esa misma hora en la mañana. O sea, estamos listos para comer entre las 7 y 7:40, ¿verdad? Pero muchos de nosotros empezamos con un café, con un pancito, porque venimos temprano, porque andamos en el tráfico, ¿verdad? Porque salimos de casa aunque sea con una avena o un café o un pancito dulce. Entonces, ese no respetar el ayuno es el primer error. Y ya luego, si nosotros incorporamos un ayuno más prolongado, que es la propuesta de esta terapia, es pasar 14, 16, 18 horas sin ingerir alimentos sólidos, solamente líquidos. Y cuando hablamos de líquidos, solo incluye agua, té, infusiones. Entonces, un paciente que está acostumbrado a hacer un desayuno de campeones y se pasa a una versión líquida, va a sentir en un primer momento pues el choque psicológico de no ingerir alimentos, puede descompensarse y definitivamente pasarla mal. Aquí llegamos a esta reflexión importante de que probablemente algunos digan, a mí me funcionó, yo bajé de peso. Sí. Ajá, sí, ¿y tu salud? Exacto. O sea... Y normalmente no lo medimos. Ojalá que todos, al iniciar este 2023, nos aboquemos con responsabilidad a ver el recuento de los daños, como dice Gloria Trevi, ¿verdad? Deberíamos de ir y someternos, ¿verdad? A ver las pruebas de laboratorio, cómo terminamos el año 2022 y cómo iniciamos el 2023. Si hacemos pruebas de laboratorio, vamos a tener una idea de cómo estamos. Si yo estoy teniendo problemas de glucosa, triglicéridos, colesterol, abocarme al nutricionista, al médico internista, al especialista, para ver qué estrategia vamos a tener. Pero si yo presento mis datos de laboratorio normal, entonces yo ya puedo abocarme a hacer las recomendaciones que ya hicimos este día. Empezar a comer comida de casa, tomar agua, implementar 150 minutos de actividad física a la semana y vamos a lograr tener un cambio muy favorable en las primeras 2 o 3 semanas del mes de enero.
Entiendo. Vamos a ir a la última pausa comercial. Vamos a seguir hablando de estas consecuencias y recomendaciones también para iniciar este 2023 con una buena alimentación. Volvemos en unos minutos. Gracias por continuar con nosotros acá en Debate. Estamos hablando de nutrición, de esta buena alimentación que nos hemos propuesto para este 2023. Estábamos hablando de, por ejemplo, las consecuencias de hacer dietas milagro o dietas en tiempo récord. Y otro de los términos que se utiliza acá, o de las consecuencias, es el efecto rebote. Sí. ¿De qué se trata? El efecto rebote es la dinámica que normalmente podemos identificar cuando nosotros hacemos una privación importante, ya sea de calorías o de nutrientes específicos como los carbohidratos, que garantizan que rápidamente nosotros podamos tener un efecto positivo hacia la pérdida de peso y el volumen. Pasado ese tiempo, normalmente el paciente empieza a sentirse seguro de sí mismo y vuelve a incorporar los hábitos alimentarios que había tenido anteriormente. Y por supuesto, esto va a generar lo que llamamos rebote. Entonces, una de las estrategias que todo profesional busca cuando quiere colaborar ayudándole a un paciente es garantizar una estrategia alimentaria que pueda ser sostenible en el tiempo. Ningún profesional de salud está buscando ayudarle a que le quede un vestido o ayudarle a que llegue a una festividad, sino que lo que estamos buscando son cambios reales y sostenibles. Si un plan alimentario no tiene ese propósito, definitivamente se va a volver un rebote. Se va a volver un estado de dieta donde tiene un inicio y tiene un final, y por supuesto ese final puede generarnos dos caminos. O yo no entendí cuáles eran los beneficios que alcancé y quiero mantener esto, o definitivamente yo ya terminé mi meta y quiero volver a comer como comía antes, esperando que el cuerpo haga milagros. Estos milagros no existen. El cuerpo va a brindarle, por supuesto, resultados en la medida en que uno haga cambios, pero si uno no hace cambios, no esperemos amanecer diferentes, definitivamente. Eso no va a pasar. Entiendo. Y eso sobre todo pasa con las personas que toman la dieta ahorita y la terminan en febrero. Exacto. La terminan en marzo. O en marzo, ¿verdad? Porque ya viene Semana Santa. O sea, somos temporales, ¿verdad? Que nos motivamos por Semana Santa, que luego por agosto, que luego para las fotos de noviembre, o para la boda, o para los 15 años de la niña. Al final siempre son fechas, ¿verdad? Pero yo considero que si usted quiere hacer cambios, si quiere dejar de hacer propósitos al inicio de año, sino que venir y decidir, me voy a tomar este año para intentar ajustar mi vida hacia un bienestar, recuperar mi salud. Si yo he estado enfermo este año, quiero recuperar mi salud, quiero descansar más, quiero dormir mejor, quiero estar más activa, quiero dejar de tomar tanto medicamento. Todas esas cosas nos suman hacia el bienestar. Atender la salud mental, no lo olvidemos. Y está muy relacionado también con la comida. Aquellos pacientes que son ansiosos, compulsivos, pues no solamente tienen que ponerse a dieta, sino que tienen que ver qué es lo que está atrás de esta compulsión y de esa manera consolidar con esos dos efectos un estilo de vida saludable, que al final eso es lo que promovemos los nutricionistas y los dietistas. Entiendo. Una consulta, para aquellos que nunca han ido a una consulta nutricional, por ejemplo, ¿cómo funciona esto? O sea, ¿qué es lo que va a hacer uno? ¿Qué es lo que va a aprender? ¿Qué hábitos tiene que adquirir?
y cómo sobre todo cambia la vida de una persona luego de esto. Bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo, los nutricionistas y los dietistas hemos tenido diferentes planteamientos. La consulta nutricional tiene dos fases. La primera, pues obviamente necesitamos generar un diagnóstico. Para generar ese diagnóstico muchas veces necesitamos que el paciente se vea sometido a pruebas como subirse a una báscula, tomarse medidas corporales, verificar datos de laboratorio, tomar nota de algunos síntomas o algunas sensaciones que el paciente refiere. Después de eso, podemos establecer una estrategia alimentaria, podemos tener una estrategia en hábitos y, por supuesto, trasladarle al paciente el desafío que esto requiere, ¿verdad? Las metas tienen que tener un carácter real, ¿verdad? La pérdida de peso normal y saludable son 2 libras por semana. Un paciente que pierda más de 3 libras, 4 libras, 5 libras a través de una dieta puede tener efecto rebote, que era lo que hablábamos en el punto anterior. Sí. Y por supuesto, al final, el nutricionista y el dietista llegando a un acuerdo, ¿verdad?, de qué es lo que se puede lograr, porque tenemos que tener una habilidad de que esa estrategia que nosotros vamos a plantear al paciente no se vuelva un estrés, una carga, ¿verdad? Algo, ay, la nutricionista me mandó al gimnasio y yo nunca he ido, no tengo el dinero, por ejemplo, ¿verdad? Esa comunicación paciente-profesional es importantísima. Puede que yo venga y tenga todas las buenas intenciones de decir, mire, le recomiendo este tipo de ejercicios por temas musculares, flexibilidad y hágame esto. Pero si el paciente es un paciente muy ocupado, es un paciente que tiene pocos recursos para andar gastando en todas estas cosas que son positivas, pues la sinceridad y la comunicación juegan un papel decisivo para que esto resulte. Entonces, el paciente tiene que presentarle al profesional su día a día. Y el profesional tiene que capturar de ese día a día los puntos claves que podrían generar un cambio. Acoplarse. Dormir, en qué forma tiene que dormir, atender la hidratación, ¿verdad? Darle, por ejemplo, una meta y decir, vaya, mire, usted antes se tomaba 3 vasitos de agua, ahora con esta tacita de café usted tiene que darme 2 vasos de agua. Y cada vez que ese paciente toma café, me tiene que acompañar con 2 vasos de agua. Entonces ya es un recordatorio bonito que el paciente ya empieza a generar cambios. Si usted, por ejemplo, no hacía meriendas y se siente compulsivo, pues haga una merienda, llévese una fruta, ¿verdad? O llévese un vegetal y eso le va a ayudar a llegar al siguiente tiempo de comida sin esa hambre atroz, ¿verdad? Los tiempos de comida, etcétera. Entiendo. Me llama la atención esta parte importante de que no solo para bajar de peso y ser más saludable, sino que también a través de estos procedimientos uno puede identificar alguna enfermedad, ¿no? Totalmente. Con estos exámenes de laboratorio. Totalmente. O sea, los nutricionistas evaluamos el árbol de enfermedades genéticas, identificar antecedentes. Su mamá es diabética, su papá es hipertenso, hay algún abuelito, trastornos en la menstruación, en las mujeres, ¿verdad? Identificar algunos signos, se han oscurecido estas partes del cuello, tenemos fatiga crónica, todos esos signos nos van dando lucitas hacia dónde podría estar el diagnóstico y si hay alguna condición que podemos establecer, referir al médico o al internista para que este paciente, en el caso que sea necesario, pues requiera de un medicamento, ¿verdad? Los medicamentos solamente son indicados por un médico. Los nutricionistas y los dietistas no generamos ninguna receta farmacológica, así que cualquier paciente que esté tomando pastillas a través de nutricionistas y dietistas está mal asesorado. Entiendo. Ya casi terminamos el programa. ¿Algunas recomendaciones finales para nuestros televidentes en este final de festividades e inicio de 2023? Pues la verdad que en este punto quizás
En mi caso yo llamaría a todos los salvadoreños a cuidarnos, a tomarnos el tiempo de que el 2023 nosotros podamos alcanzar más bienestar, que quizás no nos afanemos en datos como específicos como bajar de peso, sino que hagamos una evaluación al final del 2022 hacia qué me ha traído satisfacción y qué cosas definitivamente tengo que implementar para ser responsable de mi salud y por supuesto de los míos, ¿verdad? Si yo he sido, digamos, un padre de familia negligente, que no he podido obtener reglas claras a la hora de comer, pues qué mejor motivación tener hijos saludables en casa y ayudarme en ese sentido, ¿verdad? Decir, no, yo voy a hacer un cambio en mi alacena, yo voy a empezar a ahorrar en tantas salidas a comer y voy a empezar mejor a tener un curso de cocina, a darme que un no poquito... sea excusa. Sí, que no tengamos esa desidia. Sí. La desidia es un concepto que está en la mayoría de nosotros, que queremos lograr cosas pero no queremos hacer nada, sí, ¿verdad? Todo nos parece, ay, qué incómodo, ¿verdad? Ay, cocinar, ay, hacer ejercicio. Ese ay, no nos ayuda. Yo le invito a usted que haga un compromiso en este 2023 y que haga un esfuerzo. Todo resultado requiere un esfuerzo. Así es que esforcémonos todos por alcanzar el bienestar y que esta población salvadoreña y de este pulgarcito, pues logremos ser lo que muchas personas fuera de nuestra frontera dicen, que somos una población feliz. Ojalá el 2023 nos vuelva personas más felices. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, nos queda súper claro que esto de hacer dietas o de querer mejorar nuestra alimentación no es solo para vernos mejor, sobre todo nos queda claro hoy que es por salud. Así es. Nuestra y de nuestra familia. Así que gracias por acompañarnos. Siempre bienvenida a Debate. Nosotros nos despedimos acá. Gracias por su sintonía. Nos vemos hasta el día de mañana con otro tema importante. Buenas noches.